En Medio Oriente, el desplazamiento forzado no es una crisis reciente, sino una constante histórica. Durante más de 7 décadas, guerras, invasiones y conflictos sectarios han convertido a la región en uno de los principales epicentros de refugiados del planeta. El primer gran éxodo moderno ocurrió en 1948, tras la creación del Estado de Israel y la Guerra Árabe-Israelí. Más de 700,000 palestinos fueron expulsados de sus hogares en lo que se conoce como la Nakba. Desde entonces, millones de palestinos viven como refugiados en Líbano, Jordania y Siria, muchas veces en campamentos que con el tiempo se volvieron en ciudades prácticamente permanentes. Décadas después, la guerra en Irak, tras la caída de Saddam Hussein en 2003, provocó nuevos desplazamientos masivos, con millones de iraquíes buscando un refugio en países vecinos. Sin embargo, el mayor éxodo del siglo XXI comenzó allá en 2011, con la guerra civil en Siria. Más de 5 millones de sirios huyeron principalmente hacia Turquía, Jordania y el Líbano, mientras millones permanecen desplazados dentro del propio país. A estas crisis se suman los conflictos devastadores como la guerra en Yemen y décadas de inestabilidad en Afganistán que han generado ya millones de desplazados internos y refugiados. A diferencia de otras crisis migratorias en Medio Oriente, el refugio rara vez conduce al retorno. Los campamentos se transforman en barrios permanentes. Las tiendas se convierten en casas de cemento, los niños crecen con documentos temporales y una identidad suspendida. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que hasta 3.2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Irán desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. And just on Iran alone, our colleagues at UNHCR is telling us that between 600,000 and 1 million Iranian households are now temporarily displaced inside their country as a result of the ongoing conflict. This is a preliminary assessment, and that adds up to about 3.2 million people. UNHCR says most of them are reportedly fleeing from Tehran and other major and urban areas towards the north of the country and rural areas to seek safety. Ante el aumento de los ataques en Medio Oriente, el Líbano enfrenta una creciente crisis humanitaria que ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en distintas zonas del país. Uno de los principales focos de atención está en el rápido crecimiento del número de desplazados y en las condiciones en las que muchas familias buscan refugio. Vamos a ver. La escalada de violencia en Oriente Medio ha generado una nueva ola de desplazamientos forzados en Líbano, donde cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares mientras la situación humanitaria continúa deteriorándose. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y los datos recabados a través de la plataforma digital del gobierno libanés, más de 667,000 personas han sido registradas como desplazadas en Líbano, teniendo un aumento de más de 100,000 nuevos desplazados en solo 24 horas, que según la representante de ACNUR en el país, refleja el rápido deterioro de la situación humanitaria. El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, alertó ante el Consejo de Seguridad que el desplazamiento masivo se está acelerando como consecuencia de los ataques en diferentes zonas del país. Las autoridades libanesas han reportado que más de 816,000 personas han sido desplazadas en todo el país desde el inicio de los intensos ataques, de los cuales solo 126,000 se encuentran en algún albergue colectivo, mientras que la mayoría de las familias desplazadas buscan protección en edificios abandonados, escuelas vacías o campamentos improvisados. La crisis también se refleja en las condiciones de los refugios. Cientos de ellos se encuentran saturados, con falta de baños adecuados, agua y servicios básicos,
además de una escasez de suministros esenciales, que según la ONU, este escenario aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual, explotación y trata, especialmente contra mujeres y niñas. La escalada del conflicto en Oriente Medio también ha provocado desplazamientos en otros países. ACNUR indicó que más de 330,000 personas han sido desplazadas internamente en distintos puntos de la región. En Irán, al menos 100,000 personas han abandonado sus hogares, principalmente en Teherán, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. En Afganistán se han registrado 115,000 desplazados, mientras que en Pakistán miles de personas han huido de zonas afectadas por la violencia. Hazel Ruiz, TV Migrante. Esta semana fuimos testigos de la transición presidencial del gobierno de Chile con la llegada del ultraderechista José Antonio Kast al Palacio de la Moneda. Un cambio que se produce en medio de promesas de campaña, amenazas de deportación en contra de los migrantes y un reordenamiento del mapa político regional en América Latina que hoy apunta a un escenario gobernado por la derecha. Vamos a ver. Y así como les digo que vamos a recuperar el orden, les digo que vamos a cerrar las fronteras. Bajo el compromiso de encabezar un gobierno de emergencia ante fenómenos como la seguridad y la migración, José Antonio Kast, ultraderechista, integrista católico y admirador de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Chile ante el Congreso Nacional en medio de un viraje político hacia el fantasma dictatorial del siglo XX que sacudió al país sudamericano. Desde el balcón de Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, Kast, descendiente de un padre alemán vinculado al partido nazi, prometió perseguir a quienes ingresen a territorio nacional. Quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A esos verdaderos adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar. Tras su primer mensaje como mandatario, Kast dedicó tiempo a firmar órdenes ejecutivas que fueron desde construir zanjas y aumentar la presencia de policías y militares en la frontera, habilitar centros de detención y de expulsión migratorios, auditar el estado de la hacienda pública y designar un vicealmirante a cargo de la seguridad. Previo a su investidura, el político conservador de 60 años intentó alcanzar la presidencia en 2017 y 2021 mediante una campaña que se centró en un cambio drástico en seguridad y control fronterizo, donde propuso clasificar la migración irregular como un delito. El nuevo líder, apoyado por entidades como el Partido Social Cristiano, también busca limitar beneficios públicos como la salud, la educación y la vivienda a personas indocumentadas e impulsar un plan de deportaciones a gran escala. Durante su cierre de campaña en Viña del Mar, Kast apareció detrás de un vidrio blindado y en su discurso prometió un cierre total de sus fronteras. Vamos a cerrar las fronteras, las vamos a cerrar de verdad. Le vamos a exigir a esas 300,000 personas que entraron de manera irregular y que no han regularizado sus documentos que dejen nuestra patria. La estrategia de Kast contempla vuelos charter para retornar a indocumentados a sus países de origen, asegurando que parte del costo deberá ser cubierto por los propios pasajeros. De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, más de 1.9 millones de migrantes residían en Chile durante 2023, en su mayoría de origen venezolano, mientras que cerca de 300,000 ingresaron por cruces fronterizos no habilitados. Su plan también busca integrar el plan de escudo fronterizo para reducir en 50% los cruces migratorios irregulares y aumentar 50% la tecnología fronteriza los primeros 3 meses de su administración, así como vigilancia total en puntos fronterizos vulnerables en los primeros 6 meses. La figura de Kast supone un giro de 180 grados en el devenir de una nación gobernada por 17 años de dictadura, 6 gobiernos de centro izquierda y un último gobierno derechista liderado por Sebastián Piñera.
Tampoco han tardado las comparaciones con personalidades de la derecha internacional como el presidente Donald Trump y su vecino, el mandatario argentino Javier Milei, cuyas políticas optan por la criminalización de migrantes y el blindaje de sus fronteras. La salida del izquierdista Gabriel Boric no solo refleja un cambio de régimen nacional, también anuncia un clima de incertidumbre en la región, donde la arbitrariedad se confunde con la gobernanza y la persecución se simboliza como un estandarte que hoy deshumaniza la movilidad de cientos de personas que deciden dejar sus lugares de origen en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Y en Estados Unidos, la versión oficial sobre el asesinato de un joven estadounidense a manos de un agente federal en Texas fue puesta en duda esta semana, luego de la publicación de videos que revelaron diversas inconsistencias en el pronunciamiento de las autoridades de Homeland Security, quienes han rechazado públicamente asumir su responsabilidad. Vamos a ver. Videos publicados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas han puesto en duda la versión oficial del gobierno estadounidense sobre el asesinato de Rubén Ray Martínez, abatido en marzo de 2025 a manos de un agente federal en South Padre Island, Texas. El tiroteo no se reveló por cerca de un año. Sin embargo, constituye el tercer asesinato de un estadounidense por agentes federales desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Los documentos indican que Martínez, trabajador de un almacén en Houston y sin antecedentes penales, fue acribillado en su vehículo por intentar evitar a unos agentes que le exigieron salir del automóvil en un operativo de tránsito junto a la policía de South Padre Island. El joven había intentado evitar a oficiales de una unidad del ICE de Harlingen, Texas, pero en su intento un oficial le disparó en múltiples ocasiones luego de que presuntamente Rubén había arrollado a uno de ellos. Los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas revelaron que el autor del crimen fue Jack Stevens, un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, quien aseguró actuar en defensa propia y quien permanece impune de sus actos luego de que un gran jurado desestimó presentar cargos en su contra. El pronunciamiento de Homeland Security coincide con las condenas de agresión y peligrosidad dirigidas hacia René Good y Alex Pretty, ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis el pasado mes de enero. Las grabaciones de estos dos últimos casos han sido claves para refutar los intentos del gobierno republicano por incriminar a quienes alzan la voz contra su agenda migratoria. Mediante una entrevista con The New York Times, la madre de Rubén, Rachel Reyes, narró que su hijo estaba celebrando su cumpleaños en South Padre Island con un amigo de la infancia cuando fue abatido. Mientras el gobierno intenta legitimar un asesinato federal antes que rendir cuentas ante la justicia estadounidense, más voces se suman a emitir un juicio político contra Homeland Security, abriendo una disputa legal donde el gobierno federal buscará tener la última palabra. Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Y justamente para seguir hablando de estos temas, me da muchísimo gusto enlazarme con el cónsul de México en Denver, Pavel Meléndez. ¿Qué tal, cónsul? Bienvenido a TV Migrante Informa. Gracias, Emerson. Gracias, saludos a TV Migrante por mantener informada a toda nuestra diáspora y los mexicanos que viven en el exterior. Cónsul, ¿cuál es el papel justamente de los consulados en estos tiempos complejos que corren, donde su seguridad en muchas ocasiones está en peligro, cónsul? El primer digamos, derecho de protección, o el primer paso de protección es la documentación. Y es algo que tiene que garantizar el gobierno de México a través de los pasaportes, las matrículas consulares y ahora del derecho al voto a través del Instituto Nacional Electoral. Nosotros no autorizamos ni además expedimos la credencial de votar, nada más se puede, digamos, a través de los consulados efectivamente proveer al instituto el expediente del ciudadano, de la ciudadana, para que ellos expidan la credencial.
y evidentemente también garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Hemos hecho en el caso de Denver visitas a todos los departamentos de policía, los comisionados, los comisionados de distrito, los jueces de distrito y toda la gente que de alguna manera contribuye a la prevención de la seguridad en Estados Unidos para que en cada caso detengan a un mexicano, puedan notificar, como dice la Convención de Viena, a los consulados y poder asistir legalmente. ¿Qué debemos de aclarar, Emerson? Que no necesariamente un consulado detiene o adelanta una deportación. Eso no lo puede hacer porque compete solo y estrictamente al juez de lo migratorio en el sistema jurídico y de cortes en Estados Unidos. No podemos intervenir en ningún proceso y efectivamente el hecho de que el cónsul o el Departamento de Protección visite los centros de detención no garantiza necesariamente que una persona va a salir del ICE. ¿Qué quisiéramos nosotros que saliera nuestra gente? Pero en efecto, en respeto irrestricto de la relación bilateral y de las leyes soberanas de Estados Unidos, debemos de acompañar con el propio derecho estadounidense migratorio cómo defender a nuestros mexicanos. Y esa es la visita consular que se hace para conocer si tienen o no un abogado migratorio y si el consulado puede proveer una consulta gratuita al inicio para ver si hay un caso, como dije al principio, y podamos rescatar y llegar a una posible, digamos, no deportación, pero posiblemente a una pago de fianza. Dicho sea de paso, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a toda la red consular a través del señor canciller y el subsecretario de América del Norte para que sorteo de M con M de migrante pudiera esos recursos llegar a los consulados para el pago de fianzas y fortalecer el pago de abogados que pudieran ayudar en esa situación que vivimos en Estados Unidos. De la otra parte, tampoco podemos intervenir en asuntos internos políticos de Estados Unidos. Desde el presidente Benito Juárez ya se estableció el lema juarista que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y efectivamente no podemos ni opinar ni intervenir en los procesos político-electorales internos de Estados Unidos. Sabemos el peso que tiene la comunidad latina, hispana y mexicana en Estados Unidos en el tema electoral, pero no es nuestro papel. Nuestro papel es proteger la integridad de las familias, independientemente de su situación migratoria y de cómo hayan llegado a Estados Unidos. Para eso es la instrucción que recibimos de la presidenta y vamos a seguir acompañando a nuestra comunidad en esta situación tan lamentable que se va recrudeciendo día con día. Yo espero que pueda seguirse colaborando con el gobierno de Estados Unidos para que las cosas vayan aminorando y que no sea en detrimento de los derechos de nuestra gente. Cónsul, ¿y de qué manera pueden acompañar legalmente los diferentes casos que llegan ahí al consulado? Sí, hay que decirle a la comunidad mexicana en Estados Unidos que todos los consulados, los 53, contamos con un cónsul de protección, mujer u hombre, que es una persona especializada del Servicio Exterior mexicano, que tiene esta formación y efectivamente la capacidad profesional para que con un equipo del consulado acompañe a la defensa legal de nuestros connacionales. En el Departamento de Protección, que es el de asuntos legales de cada consulado, hay dos tipos de abogados: los abogados consultores, que son despachos, firmas y organizaciones legales que pueden dar una primera consulta gratuita, que son investigados primero por el gobierno mexicano para que en todas las materias pueda usted tener una consulta y ver si hay un caso a seguir, y usted se arregla pro bono con el abogado y no se obliga por parte del consulado a contratar a ningún abogado, nada más se hace una consulta jurídica, porque aquí los abogados así funcionan. Tenemos abogados en el caso de Denver en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, contra el robo de salarios, que es muy común en nuestra comunidad de trabajadores agrícolas, de servicios y de construcción, y abogados migratorios, que eso es lo más famoso ahorita con el tiempo que estamos pasando, pero no solamente tenemos abogados migratorios. Y del otro lado tenemos abogados PALE.
PALE se le llama porque es el programa de asistencia legal en el exterior que invierte dinero, como ahora del sorteo M de migrante, para que podamos pagar ciertos casos y el gobierno mexicano asuma el pago del caso que se pueda proveer. Normalmente son casos muy difíciles, con alta vulnerabilidad, que la familia sea investigada con una evaluación socioeconómica y podamos asumir el costo del caso. Estos abogados PALE normalmente son organizaciones no lucrativas que trabajan asuntos legales y de los derechos civiles en Estados Unidos. Todos los casos son abogados de Estados Unidos. Pueden ser mexicanos de origen, mexicoamericanos, pueden ser americanos nada más, que trabajan con la comunidad latina y que son investigados por el gobierno de México y acompañan, y entonces el cónsul de protección evalúa cómo podemos atender. Por ejemplo, el problema de trata de personas, que es un tema muy recurrente, desgraciadamente en la comunidad mexicana, son temas delicados que un abogado PALE puede asumir, pero no también puede asumir el tema migratorio, y ahora, como estamos diciendo, puede haber el pago de fianzas. Tal vez no nos alcance para todas las fianzas, pero sí que sí contribuimos a una parte del pago de fianzas. Y también el tema cuando alguien fallece, porque cuando alguien fallece, en el caso de Denver, hemos instruido al área de protección que si alguien fallece en Estados Unidos bajo cualquier circunstancia y la familia desea repatriar los restos mortuorios, el cuerpo hacia México, podemos, obviamente, lo primero que se tiene que hacer es garantizar que se haga el acta de defunción mexicana después del acta de defunción americana, para poder hacer un visado especial del cuerpo y retornar a través de los servicios funerarios que haya contratado la familia el cuerpo hacia México. Como eso es muy caro, el consulado puede proveer un porcentaje muy mínimo del apoyo económico, pero como no hay para todos, también se hace un estudio socioeconómico. Si la familia no tiene los suficientes recursos, con un poco ayuda el consulado para poder repatriar el cuerpo. Entonces sí tenemos muchas formas de ayudar, además que el Departamento de Protección visita todos los penales. Tenemos presos en todas las cárceles, tanto de condado como estatales como federales, y no necesariamente presos en materia migratoria, presos por crímenes o alguna otra situación. Nuestra comunidad está sobre todo doliente de tres grandes males o delitos, que son en efecto manejar sin licencia y bajo el influjo del alcohol o las drogas. También tenemos muchos casos de violencia doméstica. Tenemos una gran campaña en Denver contra la violencia de género. El jueves me reúno con el grupo de trabajo, como cada 3 meses me reúno con ellas para fortalecer la VAIN. La VAIN es la ventanilla de atención integral a la mujer que todos los consulados tenemos. Si alguna mujer me está escuchando y está viendo y si es violentada por su pareja mexicana o americana, tienen y pueden llegar a la VAIM a través de la ventanilla de atención integral a la mujer para poder ser protegidas. No están solas y hay recursos que los acompañan que el consulado puede proveer. Y finalmente el tema migratorio, como ya lo expliqué, acompañar el proceso de la detención, porque muy importante, te informo, Emerson, cuando llego al ICE, yo voy cada semana, ahí les informo sobre el programa México Te Abraza. En verdad, cuando ya no hay algún caso que seguir y el juez de lo migratorio determina que una persona tiene que ser deportada y regresada hacia México, tenemos que darle la información del programa México Te Abraza para que ellos no piensen que los van a soltar en el desierto y se van a quedar a la viva de Dios, sino que el gobierno mexicano tiene un programa que instrumentó la presidenta Claudia Sheinbaum de cómo los vamos a recibir, las vacunas que les vamos a dar una auscultación médica, se les va a proveer de los documentos que les quitaron, se les va a inscribir a los programas sociales. Lo más importante, se les va a ofrecer trabajo remunerado, trabajo formal. Se les puede, apoyar para el traslado hacia sus estados de origen. No todos son de la frontera norte, donde llegan a ser liberados. Y obviamente una tarjeta Bienvenido Paisano, que es una tarjeta cash que se les da de 2,000 pesos para sus gastos que ellos quieran, porque le vamos a proveer comida, hospedaje, alimentación y centro de comunicación para su familia ahí en el programa México Te Abraza. Todo eso con un folleto se los entrego de viva mano, y les digo, en dado caso usted sea devuelto a México, no tenga miedo que se le va a soltar en el desierto, lo vamos a recibir y le vamos a dar una opción para no empezar de cero, porque ese es el estrés.
Muchas gracias, cónsul, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias. La presencia mediática en los premios Oscar destaca este año gracias al trabajo de profesionales cuya visión y talento en el séptimo arte contribuyeron al desarrollo y la realización de varias de las películas nominadas por la Academia. La lista la encabeza el tapatío Guillermo del Toro, quien suma 9 nominaciones por su más reciente obra Frankenstein. En el ámbito de la animación, el guerrerense Cruz Contreras sobresale por su contribución en los efectos especiales del filme K-Pop Demon Hunters, nominado a Mejor Película Animada. Ibel Hernández, con su participación en los efectos visuales de la cinta Avatar Fuego y Cenizas, logró 2 nominaciones, mientras que los más de 40 años de experiencia en sonido de José Antonio García destacaron en la producción de Una batalla tras otra al conseguir 13 nominaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierda todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TVMigrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego en TV Migrante. Hasta la próxima.